Araceli, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente estaba yo haciendo remembranza pues que ya son muchos años que nos conocemos. Sí. Yo quiero mucho a tu familia, a tu Gracias. papá. Yo recuerdo cuando llegabas cuando niña Sí. a grabar en otra empresa en que estábamos trabajando y que tu papá nos hacía favor de hacer algunas producciones. En fin, Sí. toda una historia, toda una vida en la radio. Y esta emisora, pues a mí me da mucho gusto por primera vez en no sé cuántos años poder participar en su señal, en su frecuencia, porque la vimos nacer, vimos todo el sacrificio de tu familia. Sí. Y todo lo que ha costado mantener una radio independiente en el estado de Morelos. No ha sido sencillo, pero aquí estamos a tus órdenes, Araceli. Víctor Hugo, yo te lo aprecio demasiado. Ya sabemos pues que tú eres una persona que ha estado en los micrófonos durante pues prácticamente toda tu vida. Desde bien jovencito iniciaste y bueno, tienes un punto de vista de lo que está pasando en este momento allá en Cuernavaca, que estás avisando que está bloqueada las entradas y salidas de Cuernavaca. Sí, fíjate que allí es un problema con la Secretaría de Movilidad. Uh-huh. Hay muchos conflictos en esa Secretaría de Movilidad. No sé qué vaya a hacer Jorge Meseguer en ese sentido, pero lo que es una realidad es de que hay una inconformidad tremenda de concesionarios de taxis. Como tú sabes, y seguramente el auditorio se habrá percatado en todo el estado, pues ahora lo que sobran son taxis. Sí. Hay menos pasaje. Uh-huh. Y hay más taxis. Inclusive no cumplen muchos de ellos con la normatividad en cuanto a que deben tener un modelo particularmente reciente y estar en condiciones de transporte, porque pues hay carritos que la verdad están hechos un desperdicio, una porquería, y bueno, pues tienes que subirte y agarrar la puerta con la mano para que no se abra. Sí. o soportar los resortes del asiento porque te van lastimando, en fin. Pero esta es una consecuencia, Araceli, de una serie de situaciones que se han venido presentando en el estado y que han traído como consecuencia pues la descomposición, ¿verdad?, de nuestro gobierno, de nuestra tranquilidad social, ¿no?, entre la cuestión de los altos riesgos de andar en la calle en Cuernavaca, Uh-huh. en cualquier parte del estado de Morelos, entre que si mienten o no mienten los funcionarios de determinado nivel, pues ha traído esto que hoy vivimos, que una serie de manifestaciones como la de ayer, que es una marcha por la dignidad a la que convocó el rector de la universidad, y que bueno, otra vez la gente que está alrededor del gobierno pues maneja cifras de que fueron 4,000, que fueron 5,000, los más avesados dicen, bueno, fueron 15,000, no lo sé. Uh-huh. Yo la verdad nunca me he basado en ese tipo de circunstancias, sino simplemente en lo que uno visualmente alcanza a observar, en lo que las gráficas de los compañeros fotógrafos llegan a captar. Y dices, bueno, es que si ya hubo 3, 4, 5, 6, 7, 8 manifestaciones, pues algo debe estar sucediendo en el gobierno del estado, porque para efectos del gobernador las cosas están mejor que nunca. Pero para la sociedad que aquí vive, las cosas son todo lo contrario. Se percibe un estado de descomposición tremendo, y más ahora que sale en el periódico Excelsior una publicación que ya es del dominio público, en donde se dice que el PRD y el PAN están en contra del mando único. Es decir, algo está pasando. Yo argumento a que Graco Ramírez, desde mi punto de vista, es uno de los políticos más vertebrados que tiene este país. Eso nadie lo puede negar. Es un político muy, muy vertebrado. Él era un gran operador político antes de ser siquiera senador de la República, hacía Uh-huh. operaciones políticas. El gran problema es que ¿quién le ayuda al operador político? Es decir, a él le faltan los operadores políticos. Exacto. ¿Verdad? Se ha rodeado de familiares y amigos, pero sus familiares y amigos desafortunadamente no tienen la menor idea de lo que es hacer política. Y la política es el arte de la conciliación, de convencer al otro de que tu argumento es el bueno y que aquel se sienta realmente agradecido con lo que tú le estás brindando como gobernante. El gobernador debe sentirse tranquilo y debe tener fe y credibilidad en sus autoridades. Y hoy es todo lo contrario. Entonces, algo está pasando, algo no le están diciendo a Graco de la realidad, porque algo que a mí se me hace muy, muy desagradable, pero además enfermizo, es de que si tú no estás de acuerdo con algo que se emana del gobierno,
pues entonces eres de los rojos o formas parte de alguna banda delincuencial, alguna banda de maleantes, y eso no puede ser. Es decir, la pluralidad radica en eso, ¿no? En el disentir de las ideas y de que se le pueda decir al gobernante, oye, pues aquí están mal las cosas, tenemos problemas en la movilidad, en la Secretaría de Movilidad tenemos problemas porque el señor no ha cumplido, a lo mejor no es el anterior, pero al final del camino es la dependencia la que le ha fallado a los transportistas, ¿no? La que no ha cumplido. Y por otro lado, si hablamos del aspecto de la seguridad, bueno, pues algo hay que hacer, un acto de construcción al interior y ver qué es lo que está sucediendo, porque no puede estar equivocado el mundo entero y tú puedes estar en la razón de que es viable un asunto de esta naturaleza. Es como cuando te metes en sentido contrario en un freeway, ¿no? Y dices, todo el mundo está mal, yo voy en lo correcto, ¿no? Así es correcto, exactamente. Oye, Víctor Hugo, perdón que te interrumpa, ¿estuviste en esta mañana con el rector de la universidad? He estado en contacto con Alejandro. Fíjate que dio declaraciones muy importantes hoy, ¿no? Sí, hay cosas muy importantes. El rector Alejandro, fíjate que él y yo nos conocimos de manera muy interesante. Yo, como tú sabes, y muchos del auditorio lo conocen, yo estuve de asesor durante muchos años en la universidad en el área de comunicación social, con Fernando Bilbao Marcos. Y bueno, pues Alejandro estaba en el equipo, era el secretario de la universidad, y convivimos mucho. Y yo la verdad, cuando veo los troles y todo esto que ponen en las redes sociales agrediendo a Fernando, realmente Alejandro me apena mucho, porque Alejandro es un buen hombre. Alejandro es un sujeto no involucrado en la cosa política. Aunque lo quieren hacer que sería candidato a gobernador en 2018. Esto sucedió, y te lo voy a decir con toda honestidad, y a lo mejor es muy riesgoso decirlo, pero cuando yo estuve trabajando con Fernando Bilbao Marcos, también un hombre apolítico y más dedicado a la academia, y cuando se le presentó a Graco Ramírez lo invitó a participar en política, a Fernando Bilbao Marcos. Él tomó la gran decisión y dejó la universidad antes de terminar el periodo, porque había la posibilidad de que fuera diputado de alguna región o plurinominal aquí en Morelos. Deja la universidad, y en aquel tiempo Graco lo llevó a hablar con Andrés Manuel y buscaron la posibilidad. Al final el camino se quedó sin nada, Fernando. Situación que yo lo platiqué con él muy en corto, y siempre le dije, mira, a los políticos hay que creerles un 0.3%, ¿no? Porque, o sea, tú tienes una posición privilegiada. Quien está como rector de una universidad, claro, es un hombre de credibilidad, es un hombre al que se le cree. ¿Por qué? Porque tiene la calidad académica, es decir, él nada más está pensando en que realmente los niveles académicos estén en altos rankings en las universidades nacionales, y yo reconozco en el caso de Fernando Bilbao Marcos un hombre altamente preocupado por la universidad. En Alejandro, de verdad, te lo juro, es un hombre verdaderamente preocupado por la universidad. Es decir, cuando veo esas cositas ahí que es que tiene aspiraciones, perdón, pero el hombre es una persona dedicada a la academia, preocupado por la universidad y por su estatus al interior, porque obviamente si tú no tienes en condiciones de viabilidad a tu gente al interior de la universidad, pues también vas a tener problemas como en el Estado está pasando. Pues ahí estuvo el enfrentamiento del que se dio con el Congreso del Estado, ¿no? Es otra cosa que también preocupa, porque el Congreso, se supone que el Congreso de un Estado debe ser el elemento plural que representa a cada uno de los sectores de la sociedad. Y mi querida Araceli, tú te podrás dar cuenta que pareciera que no es así. Pareciera que son empleados del Poder Ejecutivo. Sí, es muy vergonzoso lo que está sucediendo. Efectivamente, es decir, no queremos tampoco una desestabilidad social en el Estado de parte de la cosa política, pero tampoco queremos, como lo refería en su momento el mismo gobernador,
una serie de focas aplaudidoras o levantamanos. Exacto, en eso se convirtió el Congreso del Estado. Pero hay más todavía, Víctor Hugo, porque sale una notificación, una noticia en redes sociales que anuncia que supuestamente el gobernador del Estado podría dejar el cargo en el mes de marzo, pero que hay una terna que sería compuesta por gente evidentemente del PRD. Se barajan nombres como Meseguer Guillén, Hortensia Figueroa y Elena Cepeda. Mira, yo debo decirte una cosa. Doña Elena Cepeda yo diría que la parte que ha procurado equilibrar a Graco. Elena Cepeda es una mujer que sí sabe de política. De los otros personajes que me mencionas son incipientes, son aprendices de políticos, porque los hemos visto en su desarrollo, en su desempeño, y no aciertan, en las posiciones que los pongan no aciertan a dar continuo y acierto las determinaciones que beneficien socialmente y que no se reflejen en una agresión hacia el gobierno. Elena Cepeda es una mujer muy talentosa, habrá que reconocerlo. Yo la conozco, conocí a su mamá, conozco a su tío, ¿no? A Onésimo Cepeda, y es una mujer muy inteligente. Pero ahora, pues no sería pan con lo mismo. Ahora vamos a sí, claro, por supuesto. ¿No? O sea, sí, es como si fuera una cuestión, como yo le he comentado, es como si fueran los virreyes, ¿no? El virrey se enferma o el virrey cede el poder a su consorte, ¿verdad? Exacto, sí. Es decir, hereda, y yo creo que sería otro manejo. Pero yo quiero hablar un poquito sobre este asunto, si Graco se va o no se va. Yo he hecho análisis político muy profundo sobre la situación que prevalece en Morelos hoy, y algo que me tocó vivir muy, muy intensamente en la época de Carrillo Lea. En la época de Carrillo Lea, para que muchos tengan el entendido de por qué se fue, con mucho menos de lo que hoy ha pasado en Morelos. Jorge Carrillo Lea se fue porque había un problema en Presidencia de la República. Él tenía un problema con el joven Ernesto Zedillo, que era un imberbe que estaba en la política y que por azares del destino y por la muerte de Coloso llega, exacto, ¿no? Y ocupa a Graco Ramírez. Y bueno, efectivamente, la diferencia con Graco es que Graco siempre fue operador. Exacto. Del gobierno. Y por eso él hizo todo. A Ernesto Zedillo, y a Ernesto Zedillo le operó el asunto de la caída de Carrillo. Exacto. Entonces, obviamente, él con la bandera de la izquierda y con la bandera de una oposición y con lo poquito que había hecho mal Carrillo Lea, logró tirarlo, pero tenía la línea presidencial. Exacto. Y en este momento resulta que Graco Ramírez es uno de los hombres más queridos en presidencia, o por lo menos mejor visto. Uno de los gobernadores. Por eso decía yo que Graco es un hombre muy bien vertebrado políticamente. Tan vertebrado es que bueno, ha logrado ganarse la simpatía de presidencia. Por ejemplo, muchos cuando le pegan duro al asunto del mando único, piensan que es una idea de Graco. Y lo digo con mucho respeto, la idea del mando único viene de la presidencia. Sí, claro, desde Felipe Calderón. Así es. De ahí sale el mando único, y lo único que hace Graco es decir, pues patrón, deme chance y yo lo pongo en laboratorio en Morelos. Exacto, somos los conejillos de Indias. Exactamente. Entonces, desde el momento en que el señor Graco hace un manejo de esta naturaleza, pues es obvio que los mandos presidenciales no lo van a soltar ni lo van a desamparar. No, claro. Porque el argumento, fíjate que aunque pudiera ser muy fantasioso, en la política se la están creyendo. Eso de que es que todos los que se oponen al mando único tienen algo que ver con el narcotráfico. Con los rojos, ¿no? O con los verdes, o con los... No, con los amarillos, o con los morados, sí. Sí, qué horror. No estamos hablando, porque además, déjame que te platico que nosotros participamos junto con la cuestión de los juicios orales, con este asunto de una policía única. Y veíamos algunas aristas importantes que los gobiernos deberían de tomar, y hablo de los gobiernos de los estados y por supuesto del gobierno de la República. Hay estados en los que no funcionará el mando único, porque tienen características muy particulares. Entonces habría que hacer un estudio de cada uno de los estados de la República. Tendrían que tropicalizarlo, ¿no? Claro,
Porque yo te voy a decir una cosa, ¿sabes dónde quedaría perfecto el mando único? En el Distrito Federal. No hay municipios. Sí, no, está tremendo. Pues mi querido Víctor Hugo, te agradezco muchísimo este enlace, estamos en vivo y tenemos patrocinadores que nos están esperando. Perfecto, muy bien. Te agradezco mucho y mira, te queremos tener, no sé, si tú aceptas cada semana. Como gustes, yo estoy a tus órdenes. Con todo ¿Sí? gusto. Te mando un abrazo fuerte, Víctor Hugo Salgado de GEA Noticias, allá en Cuernavaca, reportando. Entonces, ¿no hay entrada ni salida de Cuernavaca? Pues hasta este momento no. Me informan mis compañeros de que ya están las autoridades tratando de dialogar para por lo menos dejar un carril de acceso a Cuernavaca. Ajá. Y bueno, pues ya sabes que eso se arregla por ese lado, por la vía del diálogo, y seguramente no tardarán en soltar las vías de comunicación carreteras. El asunto es que ya le generaron un problema al resto de la sociedad. No, imagínate. Sí, la gente que va a trabajar. Sí, no, tremendo. Bueno. A la altura de la Comercial Mexicana sobre Morelos, es donde está uno de los tapones de taxistas. Qué barbaridad. Entonces que tomen vías alternas, ¿no? Si es que se puede. Así es. Perfecto. Que busquen por dónde pasar, porque sí está hecho un caos por Cuernavaca. Te mando un abrazo fuerte, Víctor Hugo Salgado. Muchas gracias, igualmente a tu auditorio y a tu familia. Gracias. Gracias. Ahí está el reporte desde Cuernavaca, Morelos.